Hola, bienvenidos a Influyentes. ¿Quién influye? Estamos influyendo en diferentes formas en nuestra sociedad y uno de los personajes importantes en el mundo de la actuación es el señor Fabio Rubiano, que está hoy con nosotros. Fabio, bienvenido. Muchas gracias. Muy contento de estar acá en este espacio y con ese nombre. Fabio, ¿cómo empezó todo este tema, toda esta carrera de la actuación? ¿En qué momento convenció a su familia a decirle, bueno, voy a ser actor? En un momento pues en el que todo el mundo decía, ¿por qué no es médico, ingeniero, abogado, todo? Sí, no, yo también me lo preguntaba. Yo empiezo varias carreras que no termino, únicamente terminé teatro. Sí. Pero yo empecé bioquímica, biología, ingeniería industrial, economía y me y un día estudiando economía paso por la escuela de teatro, pido el formulario y me presento. En ese momento también había presentado psicología para la Universidad Nacional. Y pasé a la psicología y pasé a la escuela de teatro y estaba en economía. Entonces, yo estudiaba economía de noche y esta escuela era de día. Alcancé a estar un semestre y medio en la Escuela Distrital de Teatro, que ahora es la ASAP. Ahí alcancé a estar un semestre y estudiaba economía en la noche hasta que un día dije, ya no vuelvo a economía. Sí. Pero, a ver, ¿por qué tantas carreras? ¿Por algún tema de disciplina o qué pasaba? No, ¿Por qué tantas? porque yo no sabía que existían escuelas de teatro primero. Ajá, ok. No sabía que existían escuelas de teatro, que existía la carrera de arte dramático. También daba miedo sobre el futuro. Quería que mis papás estuvieran orgullosos de mí, mi papá y mi mamá, que tuvieran un médico, un ingeniero, un biólogo, un economista. Entonces quería como complacerlos a ellos, el primer público. Al principio les dio muy duro cuando yo les dije, voy a estudiar teatro. Me retiré de economía. Igual yo pagaba mi carrera. Yo trabajaba en tareas varias y pagaba mi carrera, entonces digamos que por ese lado nos hizo perder la plata, ¿no? Y ahí entré a teatro y al principio pues no confiaban mucho cuando vieron que no hacía otra cosa sino dedicarme a eso. Y que cuando vieron el primer afiche, me acuerdo que de la obra que llamaba El Negro Perfecto en el teatro, en la sala Sequizano, luego en el teatro La Mama, que quedaba cerca de la casa. Cuando vieron el afiche, empezaron a ver que iba gente, que aplaudían y todo eso se empezaron como a interesar. Y ya poco a poco con las obras que iban ganando más público, que uno teniendo más prensa, más visibilidad, pues se tranquilizaron. Cuando comienza con todo este tema de teatro, hay un movimiento grande en Colombia alrededor del tema, ¿no? Como que empiezan a surgir todas las escuelas nuevas de teatro y como que las personas comienzan a interesarse mucho en ir a las salas y todo eso. Sí, eso digamos que es un fenómeno que lleva como 10 años. Digamos, el nuevo teatro sí debe llevar 50 años, lo que se llama el nuevo teatro, que lo impulsa Santiago García y Enrique Bonaventura. Y generan unos públicos particulares, unos públicos bien localizados, unos públicos zonales. Luego el teatro empieza a ampliarse a diferentes temas, a diferentes formas de comunicación, siempre había tendencias políticas, había tendencias no políticas, empezaron a aparecer los musicales, empezó a aparecer lo que se denominó teatro comercial, que yo sí creo que todo el teatro es comercial porque todos queremos que se vendan todas las boletas, Claro. Así como queremos que se vendan todos los libros que publicamos. El pensamiento posiblemente no es comercial, pero la boletería sí que lo es. Entonces empezó a multiplicarse toda esa opción, aparece el fenómeno de Fanny Mickey, aparece el Festival Iberoamericano de Teatro, que fue muy importante durante muchos años porque nos formó y nos puso en contacto con todos los grandes directores y directoras del mundo. Entonces nada, se formó. Y al día de hoy, por ejemplo, usted ve la Candelaria, debe tener unos 25 espacios culturales, de los cuales 18 o 19 son teatros. Teusaquillo tiene 22 salas de teatro, ahí es donde tenemos el Teatro Petra, entonces es un movimiento y que está poblado por todo tipo de público. Ya no es un público localizado y específico, sino es un público que un día puede ver una comedia pseudoerótica y al día siguiente ve una pieza con contenido político. Un día ve un concierto y al otro día va y ve un recital de una cantante progresista, por llamarlo de alguna manera.
Entonces sí, que es un público que, esta frase es antipática, que consume entretenimiento de todas las maneras y no tenemos Claro. por qué decir, si usted come perro caliente no puede comer comida de autor. Claro que sí, claro que sí. ¿Y el teatro Petra porque es Petra por Petro? No. No tiene nada que ver. El teatro tiene 38 años. Ah, bueno. Entonces, imagínense, hubiéramos tenido una premonición hace 38 años. Este joven concejal, no, ni siquiera era concejal, este joven que está detenido en el palacio, este joven que está detenido mientras se toma en el palacio va a ser un presidente, la vamos a poner Petro. No, eso era porque a nosotros nos gustaba un movimiento argentino, igual de línea de izquierda, que se llamaba Teatro Abierto, que era un teatro que iba en contra de la dictadura y todo eso, y entonces nosotros hicimos pequeño teatro abierto. Entonces teatro Petra, pequeño teatro abierto. Pequeño teatro abierto. Sí. Ese es buen eslogan para el presidente, ¿no? Se podía ir implementando. Sí, sí, estamos bienvenidos siempre, bienvenidos siempre. Fabio, ese tema del teatro comercial, pues por llamarlo de alguna manera, en el teatro en el que uno va pues para parchar, digamos, de tomarse un trago y entonces salir al intermedio y comerse algo y volver otra vez y volver con los amigos, ¿sigue estando de moda o no? Ya, o la gente como que ha ido relevándolo por otros planes. Eso es lo único que no pasa de moda. Ok. Yo creo que lo importante del teatro es la obra, pero es todo lo que circula alrededor del teatro. Ok. Y exactamente lo que usted dice, el café, las empanadas, los aborrajados, las samosas, los palitos de queso, los sándwiches, la ginebra, el vino, todo eso forma parte de la comunidad. No el trago, claro, pero cuando uno se va a tomar algo con los amigos, en realidad lo que menos importa es la cerveza. Lo más importante es el amigo o la amiga. Uno quiere es conversar, relacionarse, echar su cuento, escuchar el otro y mientras tanto toma o come o lo que sea. El teatro tiene esa particularidad de convocar a la comunidad, de generar comunidades. En realidad los espectáculos tienden a eso, pero digamos los espectáculos masivos no tanto. Pero un teatro, la gente llega 2 horas antes, se parcha en la cafetería y puede conectarse, puede trabajar, puede leer, puede estudiar y toma muy buen café. Y después de la función se quedan, se toman una cerveza o se toman un trago, comentan de la obra, charlamos a veces con gente que nos espera. Entonces es eso. Eso es lo que genera el teatro, es uno de los grandes logros del teatro y eso no cambia. Y eso no va a cambiar. Sí, posiblemente usted se junta con alguien para ver una película, pero no con 150 personas, a menos de que sí, el cine, pero usted no charla con las 150 personas. En teatro sí, en teatro existe esa comunicación, existe ese sentido de comunidad. Y hay muchas veces que inclusive desde el escenario del teatro hablan con el público y todo, ¿cierto? Eso pasa. En algunas obras como 25 cosas, en Historia de una oveja hay como unas pequeñas conexiones, pero sobre todo en 25 cosas, que es una obra donde le repartimos objetos al público y el público tiene una interacción muy suave porque tampoco nos gusta ponerlo a hacer cosas ni disfrazarlo ni ponerle máscara. En Sara dice también hay alguien del público que tiene que votar. Entonces sí, a mí me interesa esa conexión hasta ahí, ya que el público participe más activamente y actúe, no porque no ha ensayado. Entonces sí. ¿No? Bueno, y el cine, Fabio, ¿cuál es, digamos, qué le gusta más? ¿Hacer películas o hacer teatro? No, teatro. ¿Sí? ¿Más que una película? Uy, claro. Uy, actuar en cine es aburridísimo. ¿En serio? ¿Por qué? Claro, porque hoy decimos buenos días y dentro de 8 días en otro set decimos, ¿cómo estás? Sí. Porque muchos cortes, cosas. Sí, es que, digamos, ¿cuál es la diferencia entre el teatro y el cine o los productos audiovisuales? En teatro tú ensayas 3 meses, 4 meses para tener una pieza de 1 hora y cuarto, hora y media. Ok. Sí, de principio a fin. Tú ensayas para eso, para estar con tu personaje de principio a fin. En cine, toca esto, haga corte, digamos, la continuidad es de otra manera. No quiero decir que sea malo, hay monstruos del cine, hay monstruos del audiovisual que manejan muy bien ese concepto,
que sí pueden tener escenas largas. Hay directores o directoras que tienen plano secuencia y dejan que los actores y las actrices mantengan como su línea dramática. Pero el corte, pegue, uno está corte y otra vez, y otra vez, y otra vez. Eso es un poco agotador, no quiere decir que no lo haga. A mí me gusta el cine mucho detrás de cámaras. El año pasado hicimos la versión cinematográfica de una obra nuestra que se llama Dos Hermanas, que es Marcela Valencia y Marcela Mar. Son las dos hermanas, se va a llamar de otra manera, va a tener otro nombre. Wow, ¿y eso para cuándo más o menos? Esperemos que salga este año. Ay, ya no. vi 40 minutos, está fantástica. No, De yo verdad, ya está queremos verla. maravillosa. Bueno, para la política, ¿qué tal, Fabio? Para la política, yo soy un muy mal político, pero sí me interesa ¿Hablar? el sistema, el estado de las cosas en este momento. Bueno, el estado de las cosas. Para hablar del estado de las cosas y de la política, tenemos una sección aquí con la que soltamos un poquito la lengua, como dicen por ahí, que es Pola y Política con Brian Gutiérrez, así que ya, sigan con él. Hola, soy Brian Gutiérrez, estamos en Pola y Política hoy con el actor Fabio Rubiano. Bienvenido, Fabio, y pues quiero empezar preguntándote acerca de, bueno, recientemente tuviste una reunión presencial con el presidente. Todo esto era alrededor de la política cultural, te hemos visto en medios hablando del tema, hemos visto que han enviado cartas al respecto pues, de lo que está pasando con la política cultural al presidente. Cuéntanos un poco de qué se trata esto. Sí, yo creo que no se limita solo, la política cultural no se limita al Ministerio de Cultura. Yo creo que los conceptos culturales están cambiando. En esa visita a Palacio fue muy interesante, porque desde que uno entra al Palacio de Nariño, uno ve que hay un cambio cultural. Uno ve, las fotos son diferentes, la población que está circulando por los pasillos de la Casa de Nariño son diferentes, la relación que establece el presidente con los visitantes es completamente diferente a todo lo que había sucedido, yo creo que en los últimos 200 años. No, eso sí estamos seguros, o sea, claramente sí hay como una cercanía frente a la gente, pues de hecho mucha gente que antes no conocía el Palacio ahora dice como, no, pues es que ahora cualquiera va al Palacio, pero de eso se trata, ¿no? O sea, creo que ahí parte también un poco el tema de lo que mencionas. Dentro del grupo que fuimos, había un chico que era un artista callejero, un grafitero que había estado en las protestas sociales, que había sido golpeado y herido. Llega y dice, nunca pensé que un grafitero entrara al Palacio de Nariño y hablara de frente con el presidente. Entonces eso fue muy emocionante, fue de las cosas más emocionantes de esa visita. No, qué interesante, en serio. Y bueno, pero claro que podríamos hacer una tesis acerca de cómo la cultura genera la transformación o el cambio. ¿Cuáles crees tú que es como esas formas en las cuales se da eso? O sea, ¿por qué la cultura es parte de la transformación social? Yo creo que un país se identifica, se relaciona, es por su cultura. Si nosotros sabemos de otros lugares, de otras latitudes, es por lo que representa su cultura. Lo que está sucediendo y lo que se creó, hubo un grupo muy fuerte en la campaña del pacto, que estableció una serie de parámetros para el desarrollo de la cultura, una serie de ejes programáticos, que digamos, en este momento ya volver a implementarlos pues ya ha corrido mucho tiempo, o sea, estamos como un poquito tarde. Y había un eje transversal que era la paz. Y no solo la paz mencionándola, sino la paz en relación con los territorios, con comunidades históricamente olvidadas, con economías creativas, con economías solidarias, con representación de etnias. Obviamente era los apoyos y la visión de gente que había sido históricamente invisibilizada y el desarrollo de proyectos que ya van avanzando y que siempre han estado del lado de la cultura. Cuéntame algo, ¿a ti te gustaría ser ministro de Cultura? No. ¿O te gustaría hacer parte de alguna gestión desde un cargo cultural? No, soy absolutamente inútil para la actividad administrativa. De pronto para la administración podría ser. Tengo un teatro del que dependen directa o indirectamente 40 personas, que lo construimos con Marcela Valencia hace 38 años, y eso, digamos, nos da como un músculo organizativo. Pero otra cosa es manejar con diferentes sectores políticos, con las pugnas, con los intereses. Hay que saber técnicamente manejar muy bien eso, sobre todo en lo técnico.
técnico. Claro, y más allá incluso de que si una política sea técnica, muchas veces tampoco le gusta a todo el mundo, ¿no? Siempre va a haber alguien que esté sí, claro. inconforme, que esté demandando algo diferente. Es difícil el manejo político a veces, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿y qué me dices acerca del sistema de medios públicos de RTBC? ¿Qué crees de Nórida Rodríguez como actriz gerenciando ahora RTBC? Me parece que tiene una muy buena asesoría, que es Holman Morris. Digamos, yo no soy cercano a Holman Morris, de Sí. hecho tengo distancias, pero es innegable que es un tipo que sabe manejar los medios públicos. Sí, él tiene absoluta claridad sobre los medios públicos y Nórida lleva muchos años trabajando en el universo audiovisual y maneja festivales y tiene una capacidad organizativa y sobre todo es una persona recta y honorable. Entonces creo que es un gran equipo. Creo que hay un gran equipo. RTBC es una empresa o una institución, como se llame eso, que yo quiero muchísimo. Los proyectos que hacen, es la posibilidad de una televisión verdaderamente independiente, tiene como presupuestos generosos y dignos para desarrollar proyectos, lo que hacen con los podcasts, lo que hacen con el frailejón. Bueno, ¿qué crees tú, por ejemplo? O sea, ¿qué dirías tú que hace falta que en este momento diría, oiga, vamos a meterle el acelerador en temas culturales y en temas de RTBC? ¿A qué tipo de proyectos o qué tipo de iniciativas crees que hace falta? Yo creo que hay muchas. Yo creo que la proyección digamos, ya tienen documentales, tienen una sección de documentales muy bien hecha, tienen la sección de podcast absolutamente desarrollada, tienen proyectos individuales para redes, para ecosistemas digitales. Yo creo que sí puede ser un gran competidor de la televisión privada. Sí. De la televisión privada, y me refiero a plataformas, que puede llegar a convertirse en una plataforma muy poderosa, sobre todo por la cantidad de contenido que se proyecta en este momento. O sea, la construcción de series, de miniseries, de películas desarrolladas desde RTBC, creo que es una posibilidad. Ahora que mencionas el tema de plataformas, ¿has escuchado RTBC Play? O sea, no es una cuña, pero me parece bien interesante el tema de que no le han dado mucho bombo y es una plataforma que ya viene RTBC que ponen películas colombianas, ponen series colombianas y es totalmente accesible. ¿Ya la conoces? Claro, RTBC Play lo adoramos, porque además de que lo vemos, nosotros hicimos una producción con ellos en 2000. Sí. En 2000 hicimos una serie que se llama El Cubo, que son 6 historias que se entrecruzan todas. Nos hemos ganado 3 premios internacionales, nos ganamos el India Catalina. Eso lo hicimos Teatro Petra con RTBC. Ve, qué interesante. Sí. Entonces creo que es algo que hay que difundir mucho más y que la gente lo conozca, ¿no? Creo que a veces falta, Sí. hay muchas cosas ya, pero que falta de pronto informar más y que la gente lo conozca más ampliamente, ¿no? Sí, pero RTBC a mí me parece una organización maravillosa y se necesitan más RTBCs que produzcan eso o que tenga más presupuesto RTBC para que siga produciendo. Pero ¿y cómo ves entonces el tema de los canales regionales? Los canales regionales muchas veces se usan es como fortín político para de pronto sacar contratos de ahí, para muchas veces que no genera como, digamos, esa misionalidad que deberían tener de difundir la cultura también en los territorios, ¿no? Pues ahí es donde está lo que hay que cambiar. En ese lugar es donde está lo que tenemos que cambiar. Porque eso tiene que cumplir unas funciones en relación con la sociedad. Si uno dice influencer, cada zona debería tener su influencer. ¿Cómo es el tema de, por ejemplo, eso, de que a los jóvenes de pronto se les motive ser influencers como parte de su proyecto de vida? ¿Lo ves algo viable, algo interesante? Yo creo que mientras se formen y mientras tengan un poder comunicativo, maravilloso, pero a partir de la formación. Porque si no, terminan como Jata Fernández. Oiga, nos metemos en problemas. ¿Eso no es de política? Claro, no. Pero sí, como has visto de pronto, muchas veces muchos dicen que JP está cambiando mucho de lo que decía en campaña a lo que ahorita está haciendo en el Congreso. ¿Tú qué crees? ¿Crees que todo fue solo campaña y es todo un personaje distinto? Sí, se disfrazó un ratico de progresista, pero obviamente es un absoluto conservador, godo, es un ser de las cavernas, que además tiene una narrativa horrorosa, como narra,
tiene una vanidad impresionante con sus videos bajándose de sus camionetas como con música de James Bond. Sí, eso es terrible porque precisamente criticar un poco el tema de el gasto innecesario en el gobierno y luego hacer uso de todo esto para pues, publicitarse como camionetas que son dadas por el gobierno y demás, pues un poco contradictorio también, ¿no? Sí, veremos a ver sus proyectos de ley, sus iniciativas. Es lo más importante, ¿no? Vamos a ver qué es. Oye, pero Fabio, El proyecto de ley que buscaba regular el uso del cannabis recreativo en adultos en Colombia no obtuvo los votos suficientes en el Congreso de la República. Vamos a ver qué piensan los ciudadanos. Soy Javier Castro y esto es No me gusta la política, pero... No estoy de acuerdo. A mí me parece que llegar a los 80 metiendo cannabis es de mentes tibias, de personas mediocres y de personas inseguras. Pues sí, estoy de acuerdo. Pienso que cada persona es individual y tiene poder elegir si lo usa o no lo usa de manera recreativa. No estaría de acuerdo. Y respeto que lo haga, pero que lo haga en un espacio donde no afecte a segundas personas. No estoy de acuerdo. Sí, porque digamos, dice que cannabis es para que cura vidas. Si es por ese lado, sí. Claro, sí, estoy de acuerdo porque legalizarlo va a permitir como cobrar impuestos que pueden ser direccionados a la salud. Soy Darwin Correa y esto es Influyentes. Preguntas largas, respuestas cortas. Hoy, Fabio Rubiano. Actuar, ¿en teatro o en televisión? En teatro, pero no descarto la televisión y lo audiovisual. Personaje que ha interpretado que más lo ha marcado. Salvo Castelo en Labio de Liebre. Género literario favorito. Dramaturgia. Un sueño. Pagar la casa del Teatro Petra. La fama o el prestigio. Es mejor ser reconocido que conocido. ¿Apoya el gobierno del cambio a los actores, sí o no? Sí, lo apoya de diferentes maneras. Un personaje que le hubiese gustado interpretar. Yo creo que un jefe criminal, no del narco, sino un jefe criminal de la política, que hay bastantes. Primer papel profesional que interpretó. En una serie que se llamaba Asunción, allí hice un taxista, no sabía manejar en esa época. ¿Cine o Netflix? Cine. Para usted, ¿qué tan importante son los premios? Es importante tener reconocimiento, sí. Significa que algo se está haciendo bien. Defina a Julián Román en 3 palabras. Es un tipo absolutamente juicioso, puntual, leal. ¿Qué disfruta más, el estreno o el cierre de temporada? A mí me gustan los cierres, los estrenos son infernales porque uno está muerto de miedo. ¿Protagonista o antagonista? Actor de reparto. En televisión, ¿en qué momento se justifica un desnudo? Cuando lo necesite la historia. ¿Qué extraña de Fusagasugá? El clima, no viví mucho allá, pero el clima me parece maravilloso. ¿En qué se inspira para escribir? La realidad siempre trae material para escribir. ¿Comedia o tragedia? Comedia. La comedia es una tragedia con distancia. ¿El actor nace o se hace? No, se hace absolutamente. ¿Secreto para hacer un buen monólogo? Tener claro cuáles son los tipos de monólogos que quiere hacer. ¿Shakespeare o Eurípides? Shakespeare, siempre. En la actuación, ¿qué tanto influye la belleza? En mi caso no mucho. La mejor telenovela colombiana de todos los tiempos. La abuela. Su peor hábito. Comer de más. 3 palabras que lo describen. Me sé acompañar. ¿Cuál es tu héroe de ficción favorito? El agente S5. Su mayor miedo. Que el público no se ríe en una comedia. Por último, ¿en qué momento de la vida un actor debe retirarse? Cuando cree que ya sabe todo. Eso fue todo en Influyentes.